Es muy placentero para la Facultad de Educación poder estar en estos espacios de construcción colectiva, de reflexiones acerca de nuestra práctica como docentes, en los contextos en los que nos ofrece la comunidad un acercamiento con los estudiantes. En esta ocasión vamos a estar en un espacio de presentación de trabajos de grado, 4 trabajos de grado, donde estaremos focalizados en la primera infancia y en los primeros grados de la escolaridad hasta segundo de primaria. Es un núcleo bien interesante para poder reconocer estos sujetos que están participando en los procesos de escolarización, cómo van construyendo esas trayectorias escolares a través de sus vivencias, de sus experiencias diarias, cómo esos elementos curriculares y los ambientes de aprendizaje empiezan a determinar de cierta manera ese acercamiento y esa delimitación de su quehacer como estudiantes dentro de la escolaridad. De igual forma, estaremos trabajando con un elemento bien particular que dentro de nuestras comunidades a veces parece desdibujarse, que tiene que ver con las prácticas religiosas, pero que están presentes siempre en el cotidiano vivir de nuestras familias, como esa dimensión espiritual y social empiezan a determinar también la formación de sujetos de estos pequeños que están iniciando su proceso escolar. Y por último, estaríamos trabajando abordando un trabajo dentro de los grados primero y segundo de primaria en una institución educativa cercana acá en la ciudad de Medellín, donde empezamos a mirar esas condiciones sociales que empiezan y que nos han marcado durante nuestra trayectoria, mirar cómo empiezan a dar formas, acercamientos y prácticas de nuestros estudiantes para crear vínculos como familia, como grupos, como identificación social dentro de nuestros contextos. Estaremos entonces con una dinámica de trabajo de presentación de 15 minutos, por cada uno de los grupos. Tomamos nota de las inquietudes, sugerencias, interrogantes que nos surjan y a partir de eso lo socializaremos solo al final de las 4 presentaciones. Se abrirá un espacio para que podamos construir, escucharnos, poder detallar de pronto aspectos que nos hayan quedado pendientes dentro de esas presentaciones. Entonces ahí vamos a tener ese espacio un poco más amplio para que todos podamos participar. En esa medida, entonces los invito a tomar nota de sus inquietudes o colocarlas dentro del chat de Zoom y solo al final entonces poder participar dentro de esta construcción. Muy buenos días para todos, bienvenidos. Chicos, muchas gracias por sus presentaciones y por su producción y aporte a estos contextos tan importantes. Empezamos entonces con el primer grupo, cuyo título de trabajo está así: los desafíos de las trayectorias escolares, transiciones personales y educativas de un grupo de niños y niñas de grado preescolar al grado primero. Está a cargo de los estudiantes Desli Caterine Díaz, Yanelis Anaya, Karen Saldarriaga y Osneidy Córdoba. El asesor es la profesora Paola Andrea Soto Osa. Bienvenidos y los escuchamos. Buenos días. Así como lo dijo la profe, somos de acá de la región de Urabá, específicamente de la seccional de Ciencias del Mar. Bueno, esta propuesta pedagógica y educativa no surge desde nuestras vivencias, es una propuesta que la universidad nos dio a conocer y en el momento fuimos a la institución y tuvimos una acogida muy amena para ver cómo se daba el tránsito exitoso y sus articulaciones pedagógicas. Si quieres, puedes abrir tu cámara durante la presentación para que... Sí, señora. Eso así, mucho mejor para poder ver con quién estamos conversando. Gracias. Sí, señora. Bueno, siguiente diapositiva. Nuestra llegada a la institución fue primeramente muy agradable porque tanto el sector académico como administrativo nos permitieron ampliamente ingresar a las instalaciones de la institución. Fueron muy respetuosos, aunque hay que dar cara
aquí de que en algún momento las profes se sintieron un poco incómodas, ¿cierto? Se les sintió algún temor por parte de ella porque en el momento nos lo expresaron de que por el espacio, por el tiempo, se sentían un poco observadas, pero cuando el tiempo fue pasando ya pudimos integrarnos junto a esas profes y realizar nuestra investigación. Llegamos, siguiente, por favor. Llegamos a esta institución con muchas expectativas, con esas expectativas de saber cómo se daba el tránsito exitoso, de saber cómo se daban esas articulaciones. Primeramente, no teníamos miedo, ¿cierto? Porque teóricamente conocíamos ese tema de que era el tránsito exitoso, pero no habíamos tenido la oportunidad de ir al campo como tal a realizar alguna práctica, pero fue muy satisfactorio en el momento de haber ingresado al campo institucional. Siguiente. Esta investigación fue realizada en el municipio de Turbo, en la institución educativa El 2, la cual está ubicada en el corregimiento El 2 de dicho municipio, o de dicho distrito mejor. Los participantes son los niños del grado preescolar y primero, las profes cooperadoras y los padres de familia. Estos niños oscilan entre de 5 a 7 años de edad. Este es un contexto en el cual se desenvuelven labores campesinas y este es el que le da el sustento pues, a todos estos participantes. También pudimos mirar ahí, observar que de cierta medida los padres o los habitantes de esta población son desescolarizados, porque mediante las entrevistas nos pudimos dar cuenta de que ellos, el que más alto ha llegado a un grado es al grado quinto. Entonces, sí, básicamente es eso fue una acogida muy, muy agradable. Siguiente. A partir de esta propuesta sobre el tránsito exitoso, surge una problemática educativa y pedagógica que nos permite como maestras en formación reflexionar durante todo el desarrollo del trabajo. Siguiente. Esta problemática está enmarcada en un contexto social en donde el niño muestra sus particularidades y vive realidades totalmente diferentes, en donde también está puesta esa generalidad o esa mirada del adulto. Siguiente. La educación siempre nos ha mostrado un modelo pedagógico en donde el niño está destinado a transitar de forma ascendente para poder hablar de su evolución, lo que quiere decir de que el niño comienza desde la separación del seno familiar, de allí transita hacia los jardines o CDI, donde por primera vez él está ingresando al sistema escolar y enfrentándose a esas nuevas realidades. Y de estos jardines o CDI, el niño ingresa a lo que es la educación de básica primaria, lo cual allí se estaría viendo que el niño está ingresando a un proceso de adaptación, un proceso en donde él pasa de lugar de ser ese centro de atención, de tener otros cuidados, pasa a cumplir normas socialmente predeterminadas y que necesita familiarizarse con esas nuevas realidades que han sido o son distintas a las suyas, estos nuevos espacios de interacción. Si ciertos espacios no se le favorecen al niño o no se le da una orientación adecuada para que su transitar sea más ameno, lo que puede causar en el niño es un desinterés a la hora de realizar algunas actividades o la repitencia de grado en cuanto a la educación de básica primaria. Por lo tanto, a partir de esta propuesta, intentamos indagar cómo es ese proceso de alineación pedagógica de los ambientes educativos y el currículo entre el grado preescolar y el grado primero de la educación de básica primaria en la institución educativa El 2 del Distrito Especial de Turbo, Antioquia, en lo cual efectivamente evidenciamos que existe un poco una ruptura en cuanto a estos ambientes educativos, pues no están organizados o ambientados de la misma forma para que los niños en ambos niveles se sientan como más familiarizados con lo que esos nuevos contextos le van a ofrecer. En cuanto al currículo, también se nota esa ruptura, puesto que la maestra del grado preescolar, a la hora de realizar sus planeaciones, las orienta a partir de las dimensiones del desarrollo del niño. Y cuando este pasa al grado primero, la maestra de primero las orienta es a partir de las áreas del conocimiento. Y no se está realizando allí, en ese intermedio de transitar, una
un acercamiento, aprestamiento que el niño pues le permita encontrar ese entrelace con los contenidos o los ambientes. Siguiente. A partir de esta problemática pedagógica, entonces adelantamos algunas acciones que nos permitieron el desarrollo de la propuesta investigativa como tal. Estas van dirigidas a que hicimos un bosquejo o hicimos un proceso de revisión profunda en cuanto a los documentos rectores a nivel institucional. Analizamos y observamos el PEI, tuvimos la oportunidad de hablar con las maestras y observar sus planeaciones. También tuvimos algunos encuentros precisos en la institución cada 8 días, en donde tuvimos la oportunidad de evidenciar y vivenciar muchos aspectos que nos dan información acerca de lo que son esas transiciones. Tuvimos oportunidad de realizar entrevistas a padres de familia, a maestras. Estas entrevistas fueron semiestructuradas. Las entrevistas de los niños del grado preescolar también fueron semiestructuradas y hicimos entrevistas finalmente a los niños de preescolar, que estas fueron basadas en el dibujo, ya que a partir del juego y el dibujo ellos expresan sus conocimientos. Siguiente. Bueno, las lecciones aprendidas. La experiencia a lo largo de este proceso investigativo fue realmente gratificante, ya que a lo largo de este proceso pudimos observar a qué nos someteremos dentro de nuestro campo laboral, ¿cierto? A partir de eso también conocimos la forma de trabajar con una comunidad educativa y seguido de esto, conocer lo mágica que se convierte la escuela para los niños y niñas en la construcción de su propio mundo, de su subjetividad y de su yo. Siguiente. Bien, nosotras como equipo nos permitimos indagar, escudriñar algunos autores que se plantearan esa misma preocupación que nosotros llevamos. Y era de cómo se vive el tránsito, principalmente en nuestro distrito, especialmente en la institución educativa, la cual mencionó mi compañera. Siguiente. Como lo mencionaba, nos permitimos estudiar varios autores los cuales tuvieran ideas críticas y asertivas frente a este proceso, en los cuales encontramos que algunos tenían ideas como un adecuado tránsito, los ambientes educativos, la participación activa de los agentes educativos, la contextualización del aprendizaje, la separación adecuada del seno familiar, entre algunas otras características que ellos señalaron a lo largo de sus investigaciones. Bien. Dentro de eso también podemos aclarar que para nosotras fue muy importante el análisis dentro de toda la investigación, ya que eso nos permitió encontrar conceptos los cuales se volvieron como los pilares para nuestro trabajo. Y dentro de estos conceptos encontramos trayectorias escolares, infancia, niños, sujeto de derecho y currículum. Siguiente. Como lo dije anteriormente, fueron algunos conceptos dentro de muchos que analizamos, los cuales fueron muy importantes y dentro de todo esto consideramos como equipo que uno de los más importantes son las trayectorias escolares. Este concepto se convirtió en el nudo de nuestra investigación, ya que la trayectoria trae consigo el conocer lo que trae detrás el niño, ¿cierto? Todo lo que antecede al niño y a la niña antes de llegar al aula. Y a partir de esto también llegar a la reflexión de la infancia, sobre todo una infancia que sea contextualizada. Es diferente la infancia de Medellín a la infancia de Urabá. Entonces, de mirar como maestras, dejar atrás esa mirada adultocentrista y de ver en los niños la capacidad que tienen para promover incluso ellos mismos sus propios espacios de aprendizaje. Y como niño sujeto de derecho también el permitirnos nosotros como adultos
ver que los niños a raíz de sus derechos se convierten, dejamos esa mirada atrás de que el niño y el adulto se separan. Entonces convertimos esto como en esas etapas inherentes al desarrollo del ser humano. Y partiendo de esto, observar que el niño tiene una vida y que busca de ella su esencia. Por esto el niño busca siempre integrarse a la sociedad y estar en esa constante pregunta con el adulto y con la vida que le rodea. Bueno, yo considero, en equipo consideramos que estas fueron bases fundamentales, las cuales son las que nos llevamos en nuestra maleta, de todo lo que hemos logrado aprender dentro de este proceso de investigación. Es un reto para la educación asumir las singularidades y trabajar en conjunto con el contexto. Siguiente. 2 minutos para terminar. Bueno, este fue la metodología que indudablemente fue muy importante, la cual nos permitió observar la perspectiva de los participantes de la investigación, identificar la problemática puntual y aparte de esto las vivencias de cada uno de los participantes. Siguiente. Y aquí podemos observar uno de los dibujos que fueron parte de nuestras entrevistas con los niños. Siguiente. Finalmente me uno en relación a lo que comparten mis compañeras. Considero que nuestro paso por la UDA ha sido una de las experiencias más magníficas. Pasar todo este tiempo por las experiencias de prácticas integrativas y pedagógicas suscitaron en nosotras el poder repensar el concepto del maestro y desde ahí adquirir un sinnúmero de aprendizajes y vivencias que no alcanzaríamos a contar. Me uno también a las voces de mis compañeras para decir que si bien este proceso no nació inicialmente de nuestros intereses, fue esta misma línea la que nos permitió enamorarnos un poco más del ser docente, porque al vernos expuestas a una situación que de pronto no nació de nosotras, entendimos que eso mismo pasa en el campo. A veces tenemos unas estructuras dadas y unas representaciones para X o Y contenido y las circunstancias y el contexto lo cambian todo y nos toca empezar a construir de lo que hay y con lo que hay en esos contextos. En torno a esto, traigo a colación 2 recomendaciones que consideramos muy importantes para el programa y para los próximos maestros en formación. La primera sería los maestros en formación, que cada que tengamos la oportunidad de llegar a un espacio e iniciar un proceso investigativo, lleguemos sin juicios a priori, sin estigmatizaciones y con toda la mente abierta a aprender de lo nuevo, porque cada situación nos enseñará a nosotros a enriquecer nuestra labor. A la universidad, a estar y pensar un poco más la posibilidad de estar más cerca de los intereses de los estudiantes al momento de elaborar sus propias propuestas de trabajo de grado, porque esto le permitirá a ella estar un poco más cerca a los territorios. Lo digo porque sé que muchos de nosotros deseamos a través de nuestros trabajos de grado dejarle algo a nuestra localidad y contribuir pues con todo el bagaje que hemos adquirido en la universidad a la creación de nuevas propuestas socioeducativas que generen reconfiguración y resignificación de espacios y problemáticas que acontecen en nuestro territorio. Nos quedan muchos agradecimientos a la universidad, a cada docente y a cada persona que hizo parte de nuestro proceso de formación y una invitación muy amplia para cada uno de los docentes, y es pensar realmente qué significa ser maestro y cómo nosotros podemos reconfigurar ese concepto, cómo nosotros podemos reconfigurar la mirada que tiene el maestro, teniendo en cuenta que la educación no debe quedarse solo en el contenido, sino en recrear las formas, en que nosotros podamos acercar a los demás a la construcción de su propio conocimiento y de sus propias reflexiones. Esto fue una experiencia maravillosa para nosotros y agradecemos enormemente a la universidad y a cada docente la participación en este proceso investigativo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por compartirnos esta experiencia tan maravillosa, el reconocimiento de estos contextos, necesidades y situaciones particulares que viven nuestros chicos en esa transición de un ser
pequeño, individual, local en mi familia y poderme insertar de cierta manera a las prácticas sociales que nos implica la escuela y la escolaridad. Muchísimas gracias por sus aportes y su construcción. Continuamos entonces con los compañeros del segundo equipo de trabajo. Ya están completos. El segundo equipo de trabajo, entonces su título, del preescolar al grado primero, alineación pedagógica entre los ambientes educativos y el currículo. Doris Eliana Giraldo, Doris Margarita Coneo, Erika Juliet Muentes y María Eliana Moya, también asesorados por la profesora Paola Andrea Soto. Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, como la monitora pues lo dijo, nuestro proyecto pues se llama el preescolar grado primero, alineación pedagógica, ambientes educativos y currículo. Desarrollado pues por Doris Eliana Giraldo, Doris Margarita Coneo, María Elena Moya y quien les habla, Erika Juliet Muentes, en compañía de nuestra asesora Paola Andrea Soto. Bueno, en este momento, pues como tal, les vamos a hablar un poco como de esos asuntos que consideramos muy fundamentales a partir pues de todo el desarrollo de nuestra tesis como tal. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esta ruta pues como de socialización la tenemos enfocada en 4 ejes, los cuales son pues como, en primero tenemos como este reconocimiento del contexto como tal, en segunda instancia tenemos pues abarcar como todo ese aspecto que tiene que ver como el aspecto pues problemático que llevó pues a realizar a cabo la tesis de grado. En tercero tenemos hablar un poco de esos aprendizajes que obtuvimos pues como en esa labor docente. Y ya como por último hablar un poco de toda esa recopilación o como lo decimos pues lo que nos llevamos en ese bolsito o en esa mochila pues como siempre decimos. Y además de ello hablar un poco también con lo de pues como de acuerdo a algunas fortalezas y algunas recomendaciones que queremos como dejar. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para iniciar, nuestro trabajo fue realizado en el distrito de Turbo, o como más especialmente pues su nombre lo indica, distrito portuario, logístico, industrial y turístico de Turbo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a ver, este trabajo investigativo lo realizamos más específicamente en el Colegio Privado Gimnasio Pilares del Saber, en el cual pues tuvimos una buena acogida, puesto que cuando dimos a conocer como tal nuestro trabajo, nuestra intención como tal de la práctica, todo lo que íbamos a realizar pues como tal en la institución, se nos brindaron mucho apoyo, tanto los docentes, directivos docentes, nos brindaron todo su apoyo pues en todo este proceso de investigativo. Bueno, sin embargo, pues cabe pues también como resaltar que hay aspectos pues que no se dieron como lo pensábamos o como creíamos que podían suceder, puesto que por lo menos al llegar al colegio queríamos pensar como este asunto de alineación pedagógica entre el currículo y los ambientes educativos, pues, entre los grados preescolar y primero. Pero pues sin embargo a veces somos como que uno llega con muchas ideas y pues en este proceso pues creíamos que íbamos a encontrar algo armonioso, algo pues como que ya estaba dado, algo exitoso por decirlo así. Pero pues a su vez esto nos ayudó porque nos dimos cuenta que más allá como de ponerle como adjetivos a todo este proceso,
lo importante era volver desde un objeto para los maestros pues, que acompañan todo este proceso educativo. Siguiente diapositiva, por favor. Asuntos polémicos. Aquí voy a abordar 4 ítems muy importantes al recorrido pues, de todo el proceso de investigación. Como primero tenemos cómo se constituyó la pregunta problematizadora. Es de resaltar que esta propuesta de investigación no salió de nuestros criterios de investigación, fue una propuesta planteada por la Universidad de Antioquia, guiada por el profesor Carlos Ospina, la cual nos dio pie para investigar y para buscar como que esas estrategias de facilitar las transiciones de los niños a los entornos educativos, teniendo en cuenta los criterios, los procesos y condiciones curriculares, ya que todos los niños no transitan de la misma manera ni al mismo ritmo, porque algunos se articulan de una manera más rápida, tienen ritmos diferentes, igual que como cuando aprenden. Bueno, también para tener en cuenta sus derechos, tales como el libre desarrollo de la personalidad, como el derecho a la educación, de hacer parte de un ambiente educativo y la accesibilidad de la misma. También se encuentra el reconocimiento de las necesidades e intereses de los niños. Esto nos dio una postura de reflexión continua, ya que hay que pensar y partir desde los intereses de los niños para que no hayan cambios abruptos en este proceso de transición, ya que bien sabemos que al transitar los niños en este proceso de desarrollo integral, tienen muchos inconvenientes a la hora de llegar al colegio, a la hora de pasar de un colegio privado a un público, o a la hora de pasar al grado primero, al segundo, en este caso, el preescolar a primer grado. Y también con el fin de que no hayan descontinuidades en planeaciones, de brindarle al niño como que esa posibilidad de tener un ambiente armónico, de tener un espacio donde él se pueda sentir seguro, donde no tenga que limitarse ni sentirse cohibido al participar, al interactuar con sus pares o al pedir la palabra y pues tomar como que las riendas de lo que él quiere decir o de lo que él quiere pensar y dar a conocer. La responsabilidad en este caso recae en los agentes educativos para propiciar y repensarse cada uno de estos procesos educativos que se están dando en este momento en la educación, ya que de eso trasciende la educación de los niños y niñas y también el futuro de ellos. Por otra parte, están las acciones que se desplegaron. En estas acciones tuvimos en cuenta el cómo nosotras como maestras en formación nos articularíamos al colegio y a los planes y propuestas que tiene el colegio curricularmente. De esta manera lo hicimos tomando en cuenta los lenguajes expresivos y el juego por medio de la codificación lectoescritural, que es un proceso que es muy difícil en esos primeros años de vida de escolares. Por consiguiente, también tuvimos en cuenta como que esas interacciones, la investigación y recurrir como que a esas observaciones de cómo tratar al niño, cómo dirigirnos a él, qué estrategias implementar para que el niño esté participando, promoviendo también lo que es el trabajo en equipo para que haya una interacción continua, etc. De acuerdo a lo anterior, nos planteamos como pregunta problematizadora qué características se pueden describir en esta alineación pedagógica de los ambientes educativos y el currículo en el preescolar transición y el grado primero de la educación básica. Siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, en cuanto a las lecciones aprendidas, vamos a abordar 3 aspectos que fueron fundamentales para el desarrollo de esta investigación, desde la labor docente, reconocimiento de los ritmos de aprendizaje, marcos teóricos y metodológicos. Siguiente diapositiva, por favor. A partir de esta investigación se reconoce la importancia y la necesidad de repensar las prácticas educativas desde la labor docente como un aspecto fundamental, que implica el reconocimiento de los ritmos de aprendizaje, teniendo en cuenta que no todos los niños transitan de la misma manera de una etapa formativa a otra. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al horizonte conceptual, fueron muchas categorías conceptuales que dieron soporte al desarrollo de esta investigación, por lo tanto, se pensó la alineación pedagógica en relación a los ambientes educativos y el currículo, proceso en el cual se facilita la transición escolar de las infancias del grado preescolar al grado primero, y en ese proceso intervienen algunos agentes educativos como son la familia, las maestras y los administrativos. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al tránsito educativo, aquí se acogen pues como las singularidades de los sujetos, teniendo en cuenta sus experiencias previas, con el fin de realizar acompañamientos significativos en pro del desarrollo humano. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a la alineación pedagógica, en este proceso se reconoce que debe ser pensado y reflexionado, con el fin de generar articulaciones horizontales y verticales, donde las articulaciones horizontales son las interacciones con la familia, la comunidad, la sociedad, teniendo en cuenta que los cambios socioculturales. Y en cuanto a las articulaciones verticales, es lo que tiene que ver con las relaciones e interacciones de los niveles educativos, con el fin de que exista una consistencia con los cambios del contexto. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto al diseño y en cuanto al enfoque y el diseño de la investigación, aquí podemos decir que la investigación se realizó a partir del enfoque cualitativo, con el fin de comprender en el contexto Gimnasio Pilares del Saber la forma en la que han vivido este proceso de tránsito y alineación pedagógica, pero desde una perspectiva de los niños, niñas y maestras. Siguiente diapositiva, por favor. Buenos días. En este momento me voy a concentrar Buenos días. Sí, adelante. Te escuchamos, María. Parece que tuviera problemas con el audio. Buenos días. Ahora sí. Dale. Adelante. Gracias. En este momento me voy a concentrar a hablar acerca de algunas de las resonancias y asuntos importantes derivados de nuestra investigación que consideramos importante resaltar el día de hoy. Inicialmente nuestro trabajo de investigación derivó unas tensiones curriculares y unas tensiones en los ambientes educativos entre los grados preescolar y primero. Es importante señalar que a partir de las entrevistas a los niños y a las docentes, de las observaciones directas y del rastreo documental, se pudo encontrar que en preescolar y en primero hay unos denominantes significativos. En el grado preescolar, por ejemplo, las actividades se desarrollan a partir del juego como herramienta pedagógica y se tienen en cuenta las dimensiones de desarrollo del niño, mientras que en primero se abordan los contenidos de los DBA y desde las asignaturas pues, establecidas. Esto quiere decir que los niños pasan de tener un cuaderno de relaciones a tener 7 cuadernos correspondientes a las diferentes asignaturas. Un ejemplo de ello es escuchar los discursos de los niños respecto a ese cambio que tienen en los roles. Por ejemplo, en preescolar, el niño a través del juego libre e intencionado deja a flote sus emociones e ideas. Y los niños en primero reclaman precisamente estos espacios de juego. O sea que esto quiere decir 2 minutos que para terminar. el juego se desplaza en primero, se ve limitado en el tema del recreo. Es importante reflexionar en estos aspectos, y más cuando, por ejemplo, el niño en preescolar ya tiene como ciertas responsabilidades más complejas respecto a las asignaturas, que toca hacer tareas de español, de matemáticas, de religión, y en preescolar es algo sumamente diferente. No es que no sean complejas las responsabilidades, sino que de cierto modo son un poco más flexibles. Siguiente diapositiva, por favor.
En las fortalezas y debilidades encontramos en fortalezas el tema de escuchar las voces de los niños, sumamente valioso, poder saber lo que ellos piensan, lo que sienten, el trabajo en equipo y por otro lado pues como la exposición de los agentes. En esas oportunidades de mejora tenemos el tema del tiempo, que definitivamente fue un obstáculo porque iniciamos un poco tarde, pero aún así, gracias a Dios, podemos decir que fue una práctica muy significativa. Siguiente diapositiva, por favor. Por último, pues el tema de las recomendaciones. A la universidad, el tema de los convenios. Sería bueno que se pudiera ampliar la cobertura y el plazo con las instituciones. Y el tema de la entrega de las pólizas, porque sabemos que sin las pólizas no podemos iniciar el proceso de práctica y es un poco demorado. Queremos darle las gracias a la universidad por abrirnos las puertas, por acogernos, a los profes por escucharnos, por darnos ese conocimiento impartido en tantos semestres. A nuestros colegas también queremos decirle que ánimo a estudiar, a formarse en lo que más puedan, porque definitivamente estudiar, pensar en el futuro de los niños es una tarea difícil, pero es una tarea muy significativa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por compartir esta nueva experiencia que nos lleva a reflexionar acerca de cómo superar esas tensiones que se viven en el contexto de la primera infancia, con ese tránsito alrededor de la transición y el grado primero. Tengamos ahí nuestras inquietudes, nuestras preguntas, pensemos en estos chicos y en los procesos que viven en el día a día. Muy bien, señoritas, muchas gracias por su proceso de socialización. Continuamos entonces con el tercer equipo de trabajo, cuyo título es Prácticas religiosas en la escuela, una posibilidad para el desarrollo de la dimensión social y espiritual. Está a cargo de las estudiantes Luisa Fernanda de la Pava, Marco Fidel Negret, Viviana Rengifo, hasta allí. Y su asesora, Paula Martínez Cano, Yolida Ramírez, que las acompañan en ese proceso. Bienvenidos y los escuchamos. Hola, qué pena. A mí me parece que este equipo ya presentó y no se encuentran aquí los participantes. No, profe. Profesora Norma, la presentación está en pantalla. Es el grupo que sigue. Ah, bueno, es que están en el orden diferente. Ok, bueno, entonces espérame un segundo. Entonces vamos para el cuarto grupo. Muy bien, listo. Entonces el cuarto grupo que está aquí en la lista que me pasaron a mí, tiene su trabajo titulado Influencia de las condiciones sociales en los vínculos construidos por los estudiantes de primer y segundo grado de la institución educativa Héctor Abad Gómez. Sus estudiantes ponentes, Yuri Alexandra Benjumea y Santiago Londoño, orientados por la profesora Paola Andrea Martínez y Yolida Ramírez. Bienvenidos y excusas por el cambio. Mi lista aparece de manera diferente. Muchas gracias y los escuchamos. Hola, buenos días para todos, maestros, compañeros. Espero que se encuentren todos muy bien. Nosotros somos Alejandra Benjumea y Santiago Londoño, estudiantes de la licenciatura en Humanidades Lengua Castellana. Nuestra investigación está adscrita a la línea Diversidad, Subjetividad y Culturas Escolares y se titula Influencia de las condiciones sociales en los vínculos construidos por los estudiantes de primer y segundo grado de la institución educativa Héctor Abad Gómez. Nuestras asesoras fueron Paula Martínez y Yolida Ramírez. Nuestra investigación es de corte cualitativo porque trabajamos con seres humanos, porque trabajamos con sus experiencias, sus percepciones y sus subjetividades. Además, estamos amparados bajo un paradigma constructivista y un método etnográfico a través del cual logramos una inserción de nosotros como maestros investigadores y maestros en formación dentro de las dinámicas de la institución. Siguiente diapositiva, por favor. La institución educativa Héctor Abad Gómez se encuentra ubicada en el barrio Colón, sector Niquitao, es la comuna 10 de la ciudad de Medellín, es la zona centro-oriental de la ciudad
Es una zona ampliamente diversa en términos de su población, que pues debido a su centralidad históricamente ha acogido a personas desplazadas, a indígenas, a migrantes, a vendedores ambulantes, a trabajadores informales, personas en condición de calle y entre otros. La institución es una institución de carácter público, tiene dos sedes, la sede principal que se encuentra cerca de la Placita de Flores, y la sede Darío Londoño Cardona, que es la sede donde nos encontramos nosotros, que se encuentra en el sector de Niquitao. Es una sede que atiende los niveles desde preescolar hasta quinto, y además tiene programas especiales como aceleración para el aprendizaje, programa Brújula, Grupo Sembera, y todos estos pertenecientes pues a la fase de primaria. Además, queremos resaltar que la institución hace gala de unas políticas inclusivas desde su filosofía y desde su misión, que pretende romper pues con la exclusión y darle cabida, abrir sus puertas a toda esta población heterogénea que habita este territorio. Siguiente diapositiva, por favor. Para hablar de nuestros estudiantes, estuvimos con los grupos primero y segundo. Son niños entre los 6 y 9 años de edad. Algunos tienen diferentes lugares de procedencia, algunos son de otras partes del país, y cerca del 40% de nuestros estudiantes eran estudiantes venezolanos, de procedencia venezolana. Esto nos deja ver pues una consecuencia o algo relacionado a la diversidad en población que encontramos en el barrio. Centro de práctica, tenemos que decir pues que fue una experiencia llena de muchos altibajos emocionales, porque por un lado nos encontramos nosotros mismos frente a un grupo, primero frente a nosotros mismos como maestros en ejercicio pedagógico. Además, nos encontramos frente a un grupo de estudiantes con muchísimas virtudes, que sobre todo nos enseñaron mucho y nos ayudaron a seguir creciendo como profesores. Pero a medida que desarrollábamos nuestra práctica y que íbamos conociendo realmente las necesidades, problemáticas y cuestiones tan complejas que viven los estudiantes en este sector, nos enfrentamos como a una suerte de frustración o shock pedagógico, al ver que realmente el maestro no puede solucionar todas las problemáticas que viven, el maestro no puede quitar el hambre del territorio, el maestro no puede quitar las situaciones de pobreza, pero somos conscientes que desde nuestra posición logramos posibilitar espacios para que los estudiantes se formen y dejen de lado, al menos por un rato, esas difíciles cuestiones. Siguiente diapositiva. Bueno, para hablar un poco también como de lo que fue la investigación como proceso, tenemos entonces un cambio en la investigación, ya que en un primer momento como maestros de lengua castellana nos interesamos fue por entender como el lenguaje, las formas en las que ellos se expresaban entre estudiantes, ya que veíamos que era un lenguaje soez, un lenguaje violento. Sin embargo, notamos también otras cosas en estos estudiantes de primer y segundo grado, y es que provienen de contextos donde se encuentran expuestos a situaciones de vulnerabilidad social, a múltiples formas de violencia, por las características mismas del contexto, el sector de Niquitao, y notamos entonces que estos estudiantes tenían un factor común, y era que pertenecían a una población vulnerable por el hecho de que esta población sufre o ha sufrido algún tipo de situación en las que han sido vulnerados sus derechos. El Ministerio de Educación, por ejemplo, define que la población vulnerable son sujetos que están expuestos en mayor medida a la exclusión, a la pobreza, a la inequidad, a la violencia de todo orden, y esto como investigadores lo evidenciamos en este sector, con estos habitantes. Como lo decía mi compañero, en su mayoría pues son desplazados, migrantes, vendedores informales, personas en condición de calle y en múltiples condiciones de precariedad y escasez que hacen que esta población precisamente se encuentre en desventaja frente al resto pues de la sociedad. El cambio en nuestra investigación entonces se da para, pues como con la intención, con el objetivo
de comprender entonces la influencia que tienen todas estas condiciones sociales en los vínculos que establecen estos estudiantes de primer y segundo grado en la institución educativa Víctor Abad Gómez. Siguiente diapositiva. Bueno, estos estudiantes de primer y segundo grado se encuentran en unas situaciones de vulnerabilidad que hacen que tengan unas condiciones sociales desfavorables. Y en esta investigación nos centramos, sin embargo, en 3 condiciones sociales específicamente por el hecho de que tuvieron presencia constante a lo largo de la investigación y pudimos pues como extraerlas, evidenciarlas desde las técnicas de investigación que utilizamos. Esas condiciones sociales que vimos en estos niños, en estos habitantes, en este sector, son entonces la condición social de precariedad, la condición de prácticas de consumo y la condición de refugiados. Sobre la primera condición social, que es la de precariedad, entendía la precariedad entonces como una necesidad básica de las personas, de familias, de poblaciones que no pues que no se pueden satisfacer o que no están garantizadas dentro de una sociedad y que limitan el alcance de un estado de bienestar. Sería entonces un déficit de derechos y de recursos. En este dibujo que vemos aquí, esta es una representación de un niño de segundo grado desde nuestra secuencia didáctica, donde él realiza una descripción del territorio que habita a través de este dibujo, donde plasma características de este contexto. Vemos entonces que el contexto en lo sociocultural está inmerso en la precariedad, en la pobreza, en la escasez de recursos económicos y alimentarios, y en esta imagen precisamente se muestra otra característica de ese contexto vulnerable y precario, que es la constante presencia de habitantes de calle o de indigentes. Siguiente diapositiva. En el ámbito familiar también encontramos situaciones que dejan en evidencia esa falta de recursos económicos de las familias, ya que son familias que habitan lugares llamados inquilinatos, que son habitaciones pequeñas, que se alquilan a bajo precio y que se pagan por días, en las que las familias, numerosas familias, con numerosos pues, familiares y personas, habitan en condiciones precarias, viven en estado de hacinamiento y no presentan pues como unas condiciones dignas de vivienda. Esto también está relacionado con lo laboral, que pues porque algunos padres de familia no tienen empleo o tienen labores o empleos informales que no alcanzan a suplir las necesidades de estas familias. E incluso notamos también en nuestra investigación que algunos de esos estudiantes ejercían el trabajo infantil, y todo esto refuerza pues más aún esas condiciones de precariedad de esta población. La siguiente condición es la condición de refugiados, que tiene que ver con la migración que se vive actualmente en el país y más específicamente con la población venezolana que encontramos en este contexto y por ende en la institución. Son denominados refugiados porque son personas que salen de su país, cruzan su frontera nacional y buscan seguridad en países cercanos para ser reconocidos internacionalmente como refugiados, gracias a organizaciones como la ACNUR, que es una organización de la ONU, que se encarga de garantizar que los derechos básicos de estas personas sean respetados y que puedan vivir en condiciones dignas y seguras. Las familias venezolanas entonces se han ido adaptando a estas dinámicas del sector de Niquitao y tienen igualmente las problemáticas de las otras personas que habitan este sector, y es que están en condiciones de precariedad, son personas pobres, con falta de vivienda y con situaciones de alto hacinamiento, como lo vemos en este dibujo también que lo hace un niño venezolano también. Y también todo eso se debe a que en lo laboral esta población también se encuentra con desempleo, con trabajos informales debido a que no cuentan con pasaporte o permisos para trabajar en esta ciudad. Siguiente diapositiva, por favor. Y la tercera condición social que trabajamos es la condición social de prácticas de consumo, que está relacionada como con todas estas situaciones que se generan en torno al consumo y al expendio de sustancias psicoactivas, en los que sus habitantes pueden tener una relación directa o indirecta con estas prácticas. Cabe aclarar
que nuestros estudiantes tienen una relación indirecta con prácticas de consumo, ya que no son consumidores, pero sí son testigos de prácticas de consumo en su contexto y a nivel familiar también, lo que implica que todas estas circunstancias en torno a las sustancias psicoactivas son comunes en este territorio que rodea la institución Héctor Abad Gómez y están en la cotidianidad de estos estudiantes. En este dibujo, por ejemplo, encontramos que los niños reconocen un territorio como un espacio en el que prevalecen situaciones de expendio y consumo de drogas. Además, hablan desde las entrevistas, por ejemplo, el consumo de sustancias por parte de algunos de sus familiares, y incluso un caso muy específico, y es el de una niña que su madre vendía drogas para llevar a cabo pues como una forma de empleo, de ingreso para su familia. Entonces todo eso hace que estas prácticas de consumo se conviertan en esa realidad que viven estos niños y que sea parte pues como de su cotidianidad y de su vida diaria. Y bueno, y esas tres condiciones las trabajamos entonces para comprender las circunstancias en las que estos niños se encontraban y para determinar si esas condiciones sociales influyen o no en esos vínculos violentos que ejercían los estudiantes al interior de la institución. Siguiente diapositiva. Muy bien. Para hablar un poco de los aprendizajes que tuvimos durante nuestro proceso de investigación, tenemos que decir que fueron muchos, pero algunas cosas de las que queremos resaltar son primero que el maestro investigador no debe desligarse en ningún momento de su saber específico para llevar a cabo la investigación. En nuestro caso, nuestra investigación la hicimos a través de la literatura, utilizamos la literatura como puente que nos permitió cumplir con el plan de estudios y además nos permitió indagar sobre las realidades y estas concepciones de realidad que tienen los estudiantes. Como segundo aprendizaje que queremos resaltar es precisamente uno de los resultados que dejó esta investigación, y es que efectivamente las condiciones sociales desfavorables tienen cierta repercusión en los comportamientos y en los vínculos que construyen los estudiantes. Y es que estas situaciones complejas, tanto familiares como sociales que viven los niños, marcan la pauta de su comportamiento y en general son reproducidas dentro del espacio escolar. Toda la violencia que ellos viven o de la cual son testigos es imitada dentro de los vínculos que ellos tejen con ese otro igual. Cabe aclarar también pues, que los vínculos, como lo menciona Karina Kaplan, la autora argentina, son el resultado de una influencia de una persona sobre otra y viceversa. Entonces, dentro de un vínculo violento no cabe la figura de agresor o agredido, sino que es una relación violenta bidireccional. En tercer lugar, y como reflexión que queremos dejar, es que la escuela dentro de este tipo de contextos se convierte en un espacio que puede generar o en el que pueden surgir alternativas que principien cambios o transformaciones en sus estudiantes. Siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, estos dibujos que surgen desde una clase en la cual planteábamos a los estudiantes que en la parte superior debían dibujar aquellas problemáticas que ellos identificaban en su realidad, en sus contextos, y entonces vemos, por ejemplo, que alguien dibuja la plaza de vicio o dibujan zonas precarias donde se ven habitantes de calle. Y en la parte de abajo, en la parte inferior, los estudiantes debían dibujar aquello que querían cambiar de ese territorio. Entonces vemos situaciones mucho más agradables para los niños. Esto nos conduce a reflexionar un poco sobre la importancia que tiene la educación dentro de este territorio, donde además de formar académicamente, puede brindar espacios para formar sujetos pensantes, críticos, propositivos y que resignifiquen su realidad. Siguiente diapositiva, por favor. Y ya para terminar, entonces, algunas cosas que queremos dejar para los futuros maestros es sobre todo la reflexión en dos asuntos. Primero, que el maestro no debe limitarse a impartir información o solo a llevar a cabo sus planeaciones, sino que es necesario que un maestro tenga una mirada agudizada que le permita identificar aquellas problemáticas
que viven sus alumnos y también aquellas virtudes que tienen todos ellos. Y lo que nos da paso al segundo punto que queremos resaltar, y es la necesidad de un currículum en contexto. Unos lineamientos que atiendan realmente las necesidades educativas de los sujetos de estos territorios, porque estamos frente a un currículum rígido, pensado desde lo ideal tal vez, pero la realidad a veces es totalmente diferente y por eso se hace totalmente necesario descentralizar, replantear, reflexionar y sobre todo flexibilizar el currículum para así lograr un alcance efectivo en los estudiantes. Eso es todo, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes con esta valiosa experiencia que refleja muchas de las realidades en las cuales nos vemos inmersos en nuestro quehacer docente. Una experiencia maravillosa donde ustedes nos destacan varios elementos importantes. Vamos a darle la palabra a las personas que nos acompañan en la mesa para escuchar sus felicitaciones, sus preguntas, sus inquietudes, aportes, que podamos abrir el espacio al diálogo para seguir construyendo. Entonces, invitamos a las personas que nos acompañan a solicitar la palabra para que podamos abrir el espacio de conversación. ¿Quién desea hablar? Bienvenido. No vemos por aquí unas manitos. Podemos usar la manito levantada. O simplemente pues vamos abriendo el micrófono. Ya en este momento podemos hacer uso del micrófono para podernos escuchar. La profe Teresita Gallego tiene buenos días el espacio. Buenos días para todas y todos. Es valioso pues podernos encontrar, aunque sea por estos medios, y compartir pues experiencias. Es enriquecedor reconocer pues experiencias diversas con relación a las problemáticas educativas. Creo que los proyectos son muy afines en eso, con unas problemáticas sociales bien complejas, pero que nosotros como maestras y maestros tenemos pues mucho que aportar en ese sentido, pues tejiendo humanidad. Quisiera que las estudiantes de Urabá nos profundizaran un poco como en esas lecciones aprendidas, dado esos tránsitos entre preescolar y primero, ellas como maestras en formación, qué actitudes y qué experiencias pedagógicas implementarían para que sean unos tránsitos exitosos. Okay, bueno. Para nuestras ponentes de Urabá, para que lo vamos teniendo en cuenta, ¿nos escuchan en este momento la intervención de la profesora Teresita Gallego? Sí. Compañeras de Urabá. Escuchamos. Ah, sí, ok, señora. Listo. Muy bien. Bueno, tienen la palabra. Es el concepto pues, de articulación y de tránsito exitoso. Entonces, se supone que ustedes ya van a generar espacios de política pública, van a ser maestros de aula, tienen pues como esa apropiación que van a tener con relación a su papel de líderes ya en estas comunidades y como maestras pues a punto ya de graduarse. Gracias. Gracias, profesora. Bueno, en torno a la pregunta, pues a la intervención de la profesora Teresita, pues yo creo que una de las primeras reflexiones que nosotras a la que llegamos y que tiene lugar el tema de las articulaciones y el tránsito exitoso, que fue una de las acciones más recomendadas a la institución,
es como la creación de una mesa sectorial, ¿cierto? Donde se vincule a la familia, a la institución y a los niños, que se tengan en cuenta los tres. ¿Por qué? Porque es muy importante tener en cuenta que en las transiciones, en el tránsito educativo, los niños no transitan solos, porque los padres también viven de una u otra manera esa separación. Hay padres que son sobreprotectores y que les cuesta soltar a su hijo a una institución, que le cuesta soltarlo a la adquisición de nuevas culturas, quizás más en el contexto rural, donde las prácticas multiculturales permean constantemente las instituciones educativas. Entonces, entrelazar el trabajo de los padres, de la familia y de la escuela al trabajo pedagógico, yo creo que sería una de las formas más elementales de incluir realmente las transiciones educativas como una trayectoria exitosa o como un tránsito armónico. Nosotras tuvimos la oportunidad de participar en podríamos decirlo así, en un proceso de transición que para nosotros fue más que todo como un espejo, porque van ciertos programas de atención integral, le toman una foto al niño, lo llevan a recorrer la institución, hay un cartel que dice tránsito armónico y ese es todo el proceso de transición, ¿cierto? No se tiene en cuenta la familia, no se tiene en cuenta las particularidades del niño, por eso yo considero y consideramos como equipo de trabajo que la implementación de escuelas de padres donde se trabaje realmente lo pedagógico, donde la institución y los maestros se hablan a flexibilizar ese currículo y donde se deje de quejarse por la excusa del contenido, del currículo, y nosotros los maestros en formación empecemos a permear nuestras formas de impartir el conocimiento y de llegar a la familia y de llegar a los niños. Yo creo que esa sería una de las formas más potentes para transformar y reconfigurar estos espacios y permitir que la alineación pedagógica centre el acto educativo. Muy bien. ¿Alguien más que nos aporte a la discusión? Doris, tiene la manito levantada. Doris Coneo. Bueno, en este apartado más que todo resalto como que esa articulación de las maestras al planear o planificar algún proceso educativo, ya que hay como que ciertos inconvenientes, ciertas descontinuidades en esa articulación. Plantear como que estrategias pedagógicas que no desbalancen tanto en la parte del preescolar, en este caso, y en la parte de primero, que ese cambio no sea tan abrupto, tan difícil, tan duro, que se note demasiado, sino que sea como que un puente que trascienda hacia la otra oportunidad que se le está dando al niño de avanzar en esa etapa de desarrollo. Y también por parte pues de cómo el pedagogo tiene que profesionalmente mentalizarse y saber que esas planeaciones y esos intereses de los niños que surgen en el aula, que esas opiniones de los niños son importantes. Darle esa importancia a esos pensamientos que tienen los niños, porque si no partimos de las necesidades y del pensar del niño, no vamos a llegar a ninguna parte. Ok, muchas gracias. Doris Giraldo nos estaba pidiendo la palabra, ¿o era una manito no encontré de como la opción de listo, dale, tranquila. Bueno, dentro de ese proceso de investigación, yo creo que una de las herramientas o una de las estrategias que podríamos generar, no yéndonos tan allá, dentro de las prácticas educativas, pienso que podría ser la articulación, o sea, este tema del tránsito educativo entre el grado preescolar al grado primero muchas veces no se tiene en cuenta. Los maestros muchas veces no reconocen este aspecto como algo fundamental que se da en todo el tránsito educativo, no solamente de preescolar a primero. Entonces eso implica repensar las prácticas educativas. Y yo creo que
cuando los maestros se toman este trabajo en serio de generar prácticas educativas con algo tan sencillo como es planear, ¿cierto? La profesora de preescolar, la profesora de primero se sientan a planear y articular esas prácticas educativas, yo creo que facilita el tránsito armonioso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una constante interacción, porque hay una constante comunicación. Entonces, los cambios, como decía mi compañera Doris, los cambios no son tan abruptos, no son tan bruscos cuando ellos tienen que transitar. Entonces, pienso que de manera general, cierto, son estrategias, pero se deben dar desde acciones sencillas. No es algo pues como del otro mundo, no. A partir de esas acciones sencillas se pueden ir dando esas estrategias, como creo que es eso lo que pregunta la profesora Teresita, para dar el tránsito exitoso. Desde nuestra investigación, eso yo creo que también fue uno de los aportes más valiosos. Insistimos mucho en el reconocimiento de los ritmos de aprendizaje. Cuando llegas al aula te encuentras con muchos ritmos diferentes de los niños, de las formas de aprender, de las formas de comunicarse, de las formas de recibir, de percibir ¿cierto? La transmisión de los conocimientos. Entonces, cuando reconoces eso y realizas una alineación, vinculando también lo que tiene que ver con las familias, la sociedad, otros agentes educativos que también participan dentro del proceso, como por ejemplo el psicólogo, que es como lo más cotidiano que se encuentra en un colegio, ¿cierto? En este caso, pues el colegio privado contaba con un psicólogo y también se vinculaba en los procesos formativos. Entonces, generar este tipo de estrategias realmente son básicas y son fundamentales para el tránsito armonioso. Muchas gracias. Ok. Profesora Oliva, tiene la palabra. Buenos días para todos y todas. Muy buenos días. Primero que todo, me disculpo pues porque llegué tarde a la presentación, pero quiero referirme a este proyecto de transición porque tuve la oportunidad de leer el trabajo y quiero aprovechar pues el espacio primeramente para felicitar la rigurosidad con la que las estudiantes lograron textualizar su trabajo. Me pareció un trabajo supremamente riguroso a nivel escritural, a nivel de la ruta metodológica que siguieron y seguramente pues siempre quedan algunos asuntos por depurar y profundizar, pero pienso que este es el proceso de formación. Me alegra pues como conocer a las estudiantes, aunque sea aquí por pantalla, porque la lectura es una manera de encontrarnos con las otras personas, entonces muy rico haberme encontrado con estas 3 estudiantes de Urabá. Y pues primeramente quería felicitarlas por el trabajo que hicieron y en segundo lugar pues invitar a todas las personas que estamos escuchando ahora y conociendo este trabajo y que nos interesamos por este tema de las transiciones educativas. Yo les hacía a ellas una anotación que diferencio yo como entre transiciones exitosas y transiciones armoniosas en términos de que lo exitoso alude a lo que esperamos cumplir, a lo que se espera que los niños logren, a lo que todos los agentes externos al niño estamos esperando de él, que la escuela espera, que la familia espera, que el maestro espera, pero la transición armoniosa alude precisamente al proceso del niño. Y yo creo que ahí quedan muchas aristas, pues desde esa precisión, muchas aristas para seguir pensando, porque es el niño el que va caminando por una experiencia escolar, por una experiencia institucionalizada, una experiencia que lo confronta con un mundo de escenarios, ¿cierto? Y otra también invitación que les hice yo a las compañeras fue pensarse el asunto, aunque también pues alcancé a escuchar alguna referencia pues en las intervenciones de ellas al contexto, que yo les decía a ellas que no es lo mismo, por ejemplo, los contextos más urbanos, aunque esta institución entendí que no es rural, sino que está ubicada en el sector rural. De todos modos, por decir algo, en Medellín o en ciudades o en espacios pues más urbanos, los niños
previo al preescolar han asistido a otras experiencias institucionalizadas. Y entendí que acá ellas se encontraron con niños que venían de la familia a la escuela. No habían tenido un previo, por ejemplo, en un hogar infantil, como en otro escenario que los hubiese confrontado con el desprendimiento del núcleo familiar, de la experiencia familiar. Entonces, más que una anotación al proyecto de las estudiantes, es una invitación al colectivo de todos los que nos interesamos por la educación infantil y por los niños, que queda abierto a partir de este trabajo. Pensarnos siempre cuáles son, más allá de los contenidos, cómo realmente también nosotros podemos lograr unas transiciones armoniosas de los niños a partir de la consolidación de unas estrategias pedagógicas, didácticas, a través de la consolidación de una dinámica, de un tejido curricular que realmente acoja al niño con el respeto que él se merece. Entonces, muchísimas gracias por este espacio y muy rico conocer a las estudiantes. Creo que es un trabajo que deja ya la puerta abierta para una maestría sobre el mismo tema, para profundizar en el tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Oliva. Niñas, ahí tienen un potencial trabajo de investigación para continuar y seguir cualificándose dentro de la experiencia docente. ¿Alguien más que nos quiera compartir sus miradas, sus observaciones con respecto al trabajo de lengua castellana en ese contexto tan real como es el de Niquitao? ¿No? Ok. Bueno, entonces ¿quién es yo que no le veo la manito? Por acá. Dale. Más como de hacer preguntas, es felicitarlos. Una de mis compañeras decía, no es lo mismo las infancias de Urabá a las infancias de Medellín, pero vamos a mirar y son contextos que tienen falencias y son características que ha dejado contextos o hemos sido víctimas de alguna manera de algún tipo de violencia. Entonces, felicitarlos, de verdad que muy impresionante, me impactó demasiado el trabajo de ellos. En ese sentido también me uno yo desde el escucha de la presentación y valoro mucho la intervención que hacen ellos porque uno llega a las prácticas con los estudiantes y digamos que tiene ciertas estructuras o dinámicas pensadas para la escuela a la que va a llegar y ellos logran ubicarse en esa escuela real, partir de esas necesidades del contexto y sobre ese reconocimiento del contexto poder configurar preguntas y reflexiones de investigación. Y en ese sentido también va una felicitación grande porque son las realidades que tenemos en nuestro contexto, en mayor o menor medida. Las condiciones sociales siempre están permeando el entorno escolar y es muy importante que como docentes podamos tener esos ojos y esa capacidad, esa sensibilidad para poder reconocer esos factores que están determinando las prácticas que viven nuestros estudiantes dentro y fuera de la institución. Es una capacidad que vamos desarrollando en la medida en que nos vamos introduciendo en la escuela, reconociendo sus actores, reconociendo sus dinámicas, sus problemáticas y cómo a partir de esa realidad, no de la realidad que nos pintan los documentos rectores, no desde la realidad que nos declara el currículo prescrito, sino desde la realidad en la que vivimos, cómo podemos constituir y aportar a esa construcción de sujeto social dentro de esas realidades a partir de cada una de nuestras áreas de formación. Ellos en particular tomaron el lenguaje y la literatura como una fuente valiosa para poder articular las necesidades y también, como lo mencionan ellos, desde el desarrollo del currículo. Esa es justamente una de las grandes tareas que nos corresponde como docentes, lograr identificar
qué necesidades tenemos y cómo esas, digamos, prescripciones curriculares con las cuales convivimos, podemos volverlas armoniosas o al menos articularlas desde una perspectiva de trabajo, y allí es donde el profesional docente empieza a ejercer su labor en crear, en diseñar, en poner en contexto ciertas estrategias, ciertas formas de acción en el aula que le permitan al estudiante ser, que le permitan al estudiante construir y avanzar desde su subjetividad, poder construir con el otro, poder, si bien vienen de unos contextos marcados por ciertas prácticas, poder sobresalir y ampliar el mundo y poder mirar otras formas de acción social que no necesariamente sean las mismas de las que ellos viven. Entonces, en esa medida, la escuela se convierte en una posibilidad de vivir, de escoger, de mirar otras formas sociales que les van a brindar a ellos una herramienta de interacción mucho más potente. En ese sentido, pues los felicito. Las niñas de Urabá tienen un núcleo muy valioso en sus manos. El proceso de las transiciones y de las trayectorias escolares son bien marcados en ese pasar de transición a primero. Es muy recurrente que los niños sufran repitencias en ese grado primero, muchas veces porque la escuela o las prácticas escolares en particular no se han preguntado por los sujetos que les están llegando, y todas las socializaciones que se llevaron a cabo dentro de esta mesa ponen y develan ese punto importante que es el sujeto, constituirlo, reconocerlo, acompañarlo dentro de ese proceso de transición, pensarlo a él como un ser humano con sus derechos, con sus necesidades y demás, y en función de él poder construir la escuela, poder diseñar esas actividades, poderles brindar posibilidades de acción, reconociendo sus prácticas sociales y a partir de allí potenciar oportunidades para su desarrollo. Entonces, esas transiciones armoniosas y exitosas que de pronto logramos en la escuela, hay que seguirlas trabajando, configurarlas desde una acción, desde una reflexión curricular, que en la escuela básicamente es lo que comanda la organización de las prácticas, un diseño curricular pensado desde el enfoque social, pensado desde los sujetos, pensado desde las necesidades culturales, nos pone el reto como profesionales de la educación. ¿Cómo hacerlo? Es la gran pregunta. ¿Qué voy a tener yo en cuenta para reconfigurar esas prácticas y ese currículo? ¿Cómo puedo, de dónde puedo sacar ideas y cómo puedo constituir grupos de trabajo, equipos, mesas de trabajo, mesas de discusión, grupos de estudio que nos permitan dialogar, que es una de las falencias grandes que tenemos también en educación, ni tiempos ni espacios y muchas veces voluntades que nos falta para poder dialogar y construir en equipo, porque no, si bien el niño sigue en su evolución física y biológica, crece, sus disposiciones para la escolaridad y para participar en sus prácticas no se dan en ese mismo ritmo. Entonces necesitamos nosotros como líderes pedagógicos poder plantearles la posibilidad de acompañarlos de manera directa en esa transición para lograr que ellos entiendan, comprendan y vivan armónicamente su proceso escolar. Entonces tenemos allí un gran espacio de investigación, de aporte para seguir construyendo esas prácticas educativas, reconfigurarlas y seguir avanzando desde nuestro quehacer pedagógico. Muchísimas gracias a ustedes por compartirnos estas experiencias, seguir en ese proceso reflexivo que nos debe acompañar siempre como profesionales de la educación. Terminar una licenciatura no es sabernos todo, no es tener las respuestas listas en la maleta para poder solucionar todos estos retos que nos plantean los contextos escolares, sino justamente tener un inicio
y tener los ojos abiertos, el espíritu abierto a cada una de estas situaciones que vamos a vivir en los contextos donde podamos ejercer nuestra profesión. Queda entonces abierto ese camino para seguirnos cualificando. Muchísimas gracias. ¿Alguien más nos quiere compartir su experiencia? ¿Cómo vivieron ustedes ese espacio de reconocerse? Porque las niñas de Urabá nos contaban que era la primera vez que se acercaban pues a los contextos escolares, que tenían unas ideas, pero cuando llegaron a la realidad, pues eso fue justamente cambiar de maleta y cambiar de lentes y mirar desde esa realidad cómo lo iban a hacer. Ese contraste siempre nos va a acompañar desde nuestro quehacer. Tenemos, digamos, unas lecturas, unas imágenes, un bagaje académico, pero cuando llegamos a las realidades, pues nos toca mirarlas desde allí, desde lo que tenemos y cómo lo podemos afrontar. ¿Cómo vivieron ustedes esas realidades desde su ser de maestras? Doris, Coneo. En primera instancia nos dio mucho temor. Esta línea de investigación nos produjo muchos retos, ya que fue, como lo habíamos dicho al principio, fue algo que fue propuesto, no fue nacido de sí, de nuestro ser de investigación. Por lo a pesar de todo ello, fue una línea de investigación muy, muy significativa. Al llegar al centro de práctica, aunque con muchos temores, pues con mucha profesionalidad, llegamos pues a acoplarnos, a tener en cuenta de que teníamos que ser flexibles y acoplarnos según a las propuestas que el colegio nos planteara. De acuerdo a de esos surgimientos, a mí como, bueno, en lo personal me llamó mucho la atención que tener como maestra en formación y ya como maestra pues laborando, ya que uno tiene que brindarle ese espacio al niño, brindarle la seguridad, brindarle como que esa autonomía de que él se sienta seguro y decir, no, yo estoy en mi entorno, es como que si estuviera en mi casa, esta es mi familia, yo soy capaz de explorar el entorno, de relacionarme con los demás sin ningún inconveniente, y eso es algo que nosotros como maestros debemos de hacer nacer en el niño. Y es algo muy bonito, porque es que de eso depende, de que el niño se desenvuelva, de que el niño sea natural y pueda interactuar naturalmente, participar libremente y activamente. De eso es lo que más resalto y lo más importante pues para mí en mi desarrollo personal. Hola. Caterine. Bueno. La verdad. Oneidis. Dale, Caterine, y enseguida sigues Oneidis. Bueno, la verdad, esta experiencia en cuanto a la propuesta del tránsito, a pesar de que era desconocida para nosotras y que en el momento no sabíamos qué íbamos a hacer con esta propuesta y ver las necesidades distintas en las que la institución presentaba, se convirtió en nosotras como un reto muy significativo, inicialmente porque era como ir a la institución de ese contexto rural e ir sin prejuicios, ¿cierto? Ir como con una mirada abierta, vamos a ver esta propuesta que nos puede brindar, cómo podemos ayudar a la institución frente a esto, pero sin ir sin juicios a priori, sino como ir a aprender y a conocer de eso. Fue muy significativo realmente convivir y darse cuenta que el tránsito lo viven pues muchas personas, no solamente los niños, están los padres de familia, las maestras, ir como a conocer esas percepciones y saber de que todo eso es un conjunto y que al final da un resultado. Entender que más allá de las transiciones, es como esas trayectorias escolares. El niño sí o sí va a transitar porque el niño necesita evolucionar,
¿cierto? Convivir, compartir los otros espacios, pero darnos cuenta que existen realidades y trayectorias reales que el niño va a asumir y que son muy diferentes. Cada niño vive algo diferente, concorda a sus particularidades, a sus singularidades, y darse uno cuenta de que si realmente como maestras tenemos el reto de acompañar ese proceso y que realmente eso sea un proceso más armónico, más ameno para el niño, se convierte en algo muy satisfactorio en esta carrera, en esta labor de ser maestros. Era eso lo que tenía por decir. Muchas gracias, Caterine. Osneidis, te escuchamos. Bueno, fue muy gratificante para nosotras haber investigado, ser investigadoras principales de este proyecto, porque como lo decía la compañera, no llegamos con juicios a priori. Llegamos con ese deseo de investigar, de saber cómo se daba ese tránsito, de saber que, pues, básicamente los niños pasan por nuestras manos y a veces no tenemos ese significado o no sabemos qué puede pasar en el otro grado, qué pueda decir el niño, cómo se pueda sentir. La verdad es que fue una experiencia muy, muy grande para nosotras estar de investigadora y de poder explorar todos esos conocimientos y todos esos tránsitos que los niños medianamente en el transcurrir de los días se da. Estoy muy agradecida con todos, muchas gracias. Muy bien, Osneidi, muchísimas gracias por esas experiencias que nos cuenta. Yanelis, tenías la manito levantada. Bueno, personalmente en este proceso de investigación creo que fue muy significativo el llegar a la institución y encontrarnos con esta realidad, ¿cierto? Como lo mencionamos durante la exposición, nosotras no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar, realmente no teníamos idea, una idea pues específica de lo que significaba, de la importancia del tránsito. Personalmente, cuando mis compañeras, porque el día que elegimos la línea yo no me encontraba en clase, mis compañeras me dicen, vamos a trabajar tránsito exitoso. Y yo me quedé, tránsito, porque teníamos otra idea, queríamos trabajar la línea. Pero a medida que fuimos estudiando, a medida que fuimos trabajando, llegando a la institución, se convirtió en algo realmente gratificante y valioso, porque creo que aprendí a conocer el significado de las canciones, el significado de ese paso de los niños. Para ellos es algo realmente, no sé cómo decirlo, es muy bonito para ellos, porque en medio de las entrevistas niños nos manifestaban lo bonito que es para ellos estar en la escuela. Hubo uno de los niños que en medio de la entrevista dijo que él quería pasar a primero porque quería cuidar a los niños de preescolar. O sea, sentirse grande. Es muy bonito cuando el niño se siente grande, cuando siente que está cooperando con el otro, ¿cierto? El que pueda enseñarle sus espacios donde él ya ha dominado el mundo. Y toda esa experiencia, considero que esa vivencia dentro del campo de investigación, el conocer realmente lo que el niño está viviendo, lo que para él significa estar en la escuela, y lo que significa este paso, como para este niño pudo ser una alegría y sentirse grande y responsable, para otros niños también significaba temor, temor a cambiar de profe, temor a cambiar de espacio. Sabemos que las aulas de preescolar tienen adecuaciones totalmente diferentes, ¿cierto? Entonces, fue muy bonito, realmente fue muy bonito el trabajo que elaboramos, el descubrir lo que significa el tránsito, sobre todo para los niños, ya separándolo de esa mirada del adulto, de esa mirada del maestro. Fue muy bonito poder observar lo que para el niño significa este proceso.
Muchas gracias. Importante esa mirada desde nuestro sujeto central, que son los niños. Muy bien. Con los chicos de lenguaje mencionaron un reto muy importante frente a su investigación, a su aporte dentro del contexto de la institución educativa de Héctor Abad, y tiene que ver con posibilidades de articulación. Ya te doy la palabra, Karen. Del plan de estudios y las realidades. ¿Qué lograron ustedes o cómo lograron dejar una posibilidad de armonización, de articulación entre el plan de estudio y las realidades para el colegio? ¿Cómo lograron hacerlo y qué dejaron institucionalizado o de aporte para el colegio con respecto a esos elementos curriculares? Pueden irlo pensando y escuchamos, Osneidi, ¿nos ibas a comentar algo? Osneidi. No, era la compañera Karen. Ah, Karen, perdón. Karen, ¿nos puedes conversar mientras que los compañeritos de literatura nos tienen la palabra? Cuéntanos. Pues respondiendo un poco a la pregunta que usted nos hacía, yo quisiera compartir con todos algo que yo pienso que fue lo que más permeó mi ser como maestra. Y es que a veces nosotros cuando llegamos a un escenario, llegamos como con ideas muy idealistas de la educación, como con esas ganas y ese fulgor de querer transformar el mundo y de querer transformar cada contexto, y a veces no dimensionamos ni siquiera lo que pasa en realidad en un aula. A nosotros nos pasó algo muy, muy interesante con una niña de 6 años, que físicamente ella tenía todas sus condiciones, o sea, pareciera pues que todo en la niña funcionaba como es, pues acorde al grado que está. Pero cuando se da el momento de interacción con la niña solamente en su discurso oral incorpora, pues para decir su nombre y la palabra de que uno le preguntaba que ella de qué se alimentaba, ella siempre decía pollo, y al momento pues de uno ver su cuaderno, ella solamente hacía rayitas y bolitas. Y cuando le preguntamos a la profe cooperadora por esta niña, la respuesta de la profe es como que no, con ella dejémosla ya porque ella es especial. Solamente fue esa respuesta, ella es especial. Yo creo que eso a mí me hizo como sentirme, Dios mío, realmente el ser maestro es algo más que decidir llegar a un aula y transmitir un conocimiento y enseñarle al niño a sumar, a restar, a multiplicar, porque yo siento que el ser maestro realmente debe partir de la necesidad y de las ganas de querer transformar pues o reconfigurar un poco los espacios académicos. Entonces nosotras hicimos ejercicios con la niña, tratamos de realizar muchas planeaciones que la involucraran a ella, hablar con su familia, llegar a conocer realmente el contexto familiar en el que la niña se desenvolvía y quizás tratar de buscar pues como que algún significado a la historia de la niña. Y cuando llegamos a su casa nos enteramos que la niña es producto de una violación, que la mamá como que la aborreció, la abuelita solamente estudió hasta segundo de primaria, la niña vive con la abuelita. Entonces como que realmente retomar todo eso y ver que a veces uno como profe también daña y también limita y coarta la imaginación de un niño y lo priva realmente de adquirir conocimientos. Entonces, invito con esta experiencia que vivimos en la práctica, yo invito a que realmente repensemos nuestro rol de ser maestros. Si es que acaso la educación es solamente transmitir contenidos o la educación implica pensar en el sujeto al que yo estoy enseñando, indica pensar en un acto educativo y de conciencia que le permita al otro potenciar su capacidad crítica y sus acercamientos al conocimiento. Y en esa idea apoyo lo que decía el compañero de Medellín. Realmente hay que flexibilizar el currículo en la escuela, hay que pensar que ya tenemos que salir de idealizar el contenido para realmente buscar las formas y atrevernos a explorar en los contextos, porque desde ahí también se educa. Y la escuela no es el único escenario. Muy bien, muchas gracias, Karen, por tus reflexiones y aportes.
Escuchemos entonces a los compañeros de lenguaje, cómo pudieron lograr esos acercamientos y qué le queda al colegio con respecto a ese ejercicio de articulación de realidades y currículo. Cómo lo vieron, cómo lo vivieron y qué quedó en la institución, por lo menos la semilla, porque si bien uno trata, como decíamos ahora, uno llega con muchas intencionalidades a la escuela, pues no todas las dinámicas permiten lograr cimentar transformaciones. Santiago. Sí, más que dejar un plan de estudios o algo así, nosotros lo que quisimos dejar fue la reflexión de que eso realmente está pasando con los estudiantes, con los niños, y de que eso está pautando la forma de ellos comportarse y de relacionarse con la escuela y con los compañeros. Pero también desde nuestras planeaciones queríamos lograr que a través, por ejemplo, del libro álbum Elmer, el elefante de colores, enseñar los colores, enseñar los pronombres, pero a su vez enseñar sobre la diversidad, preguntarnos por cómo se ven ellos mismos, cómo se identifican, cómo ir ligando el conocimiento académico que nos pedían los lineamientos con eso que nosotros queríamos investigar, que era efectivamente la identidad y sobre todo el conocimiento del contexto. Sí, pues como adicionándole al compañero, sí, no podemos dejar algo planteado en la institución concretamente porque ellos tienen un plan de estudios, porque hay algo que ya está establecido. Sin embargo, pensamos que desde lo microcurricular, es decir, como eso específico que hace el docente al interior del aula, sí se pueden dar transformaciones. Entonces, más que dejar algo establecido, dejamos es una provocación para que los docentes exploren desde sus saberes específicos y puedan pues como atender a estas necesidades específicas de estos niños que tienen estas problemáticas y otras que se puedan presentar en las múltiples escuelas con las que nos podemos encontrar, porque también eso es algo que nos queda, que no hay una escuela única, en un imaginario de escuela que nos vamos a encontrar desde lo que nos dicen en la universidad, desde lo teórico, sino que hay múltiples escuelas y cada una tiene unas características distintas y como maestros tenemos que estar preparados para, pues, para estar ahí y para dar todo lo mejor de nosotros desde lo que sabemos. ¿Cómo recibieron las profes esa provocación que ustedes les dejaron? ¿La recibieron bien, de pronto con expectativas o de manera celosa, de que llegue un agente externo pues a contarme algo que podría estar haciendo en mi práctica? ¿Cómo fue esa recepción y esa relación con las docentes que pudieron participar en ese diseño microcurricular que ustedes pusieron en práctica? Desafortunadamente contamos con unas maestras muy buenas que nos dejaron explorar, que nos dejaron, lleguen y hagan lo que ustedes quieran hacer, desde lo que ustedes piensen que deben indagar, desde sus observaciones, desde sus reflexiones. Entonces no tuvimos como inconveniente con eso porque creemos que también son mujeres, profesoras que se dan cuenta de dónde están. Entonces fue muy fácil, fue muy agradable, fue muy grato todo lo que se dio como en esa interacción con esas maestras cooperadoras y más que de pronto obstáculos o miradas como raras, esos que van a venir a hacer Punitivas, aquí. sí. Ajá, fue más como... Vienen los locos a traernos una idea diferente. Ajá, fue más como hágale, este es el espacio de ustedes y estos son sus niños, entonces fue muy grato. Qué bueno. Sí, siempre contamos con la colaboración de las maestras cooperadoras, del coordinador, de nuestras asesoras, y siempre las planeaciones que teníamos fueron revisadas y aceptadas por las maestras antes de llevarlas a cabo. Entonces no tuvimos inconvenientes en cuanto a eso. Qué bueno. Hubo apertura dentro de esas nuevas propuestas de trabajo. Muy bien, muchas gracias por estas experiencias. Es muy, muy importante poderlos escuchar y sobre todo poder vivir las realidades escolares con una cara y una disposición abierta. Ese es nuestro gran reto, lo que nos convoca desde la profesión,
seguir construyendo realidades, seguir reconfigurando prácticas y haciendo procesos colectivos, que es muy importante. Yo como profesor solito no puedo cambiar el mundo, pero si logro constituir equipos de trabajo, grupos de estudio, pertenecer a semilleros de investigación, grupos de investigación y demás, cada uno de estos ejercicios de construir, de escucharnos y de conversar con el otro nos permite pensarnos de otra manera nuestras dinámicas escolares, reconocer nuestros estudiantes como sujetos sociales, con vida, con experiencias, con aportes, con sentimientos y con derechos, que sobre todo debemos prevalecer por encima de cualquier otro elemento institucional. Muchísimas gracias por su participación y un aplauso muy fuerte para nuestros expositores y que sigamos adelante con este proyecto de trabajo y de vida. Muchas gracias. Bien. Muy queridos, muchísimas gracias. Bueno, entonces damos por finalizado este espacio de socialización. Ya podemos tirar el birrete, ya logramos un escaño más dentro de nuestro proceso formativo y a seguirnos cualificando.